tardes, yo soy Magali Vázquez de parte de la Universidad Senfotec. Les damos la bienvenida a nuestra charla donde estaremos Magali, aprendiendo. le di transmitir y nos sacó un segundito. Ok. Ahora sí, estamos en vivo. Esas cosas pasan. Estamos en vivo. Listo. Hola, buenas tardes. Yo soy Magali Vázquez de parte de la Universidad Senfotec. Les damos la bienvenida a nuestra charla donde estaremos aprendiendo cómo tomar el control de su ciberseguridad, perdón. Nuestro invitado de hoy es don Luis Gorgona. Don Luis es funcionario de nuestra empresa Aliada Noggin, profesional con más de 20 años de experiencia en tecnología de la información y 15 años dedicado a la ciberseguridad. Además cuenta con la acreditación de CISA, de ISACA y fue director de seguridad de la información del Ministerio de la Presidencia durante el periodo 2006 al 2010. Buenas tardes, bienvenido don Luis, gracias por acompañarnos. Buenas tardes a todos, muchísimo gusto y aquí estamos para servirles. Gracias. Cuando guste podemos iniciar, don Luis. Comenzamos entonces. Bueno, buenas noches a todos, amigos del Internet. La presentación de hoy se llama de víctima a héroe, cómo tomar el control de su ciberseguridad. Ya ellos amablemente hablaron acerca de quién soy yo, así que vamos a obviar este slide. ¿Cuáles son nuestros objetivos hoy? Entender las limitaciones de las herramientas actuales utilizadas en ciberseguridad. Entender la importancia de utilizar análisis de ciberseguridad en un entorno hostil. Introducción, ok. Vamos a hablar primero, estos son dos modulitos básicamente. Vamos a comprender la evolución de la seguridad en las redes corporativas. Y dentro del 2 vamos a hacer un insight, una vista dentro del proceso de analítica de seguridad. Quiero empezar esta charla justificando el por qué básicamente podemos decir que estamos aquí. Este es un mensaje que publicó la revista Krebs on Security acerca de los autores del ransomware GunCrab. ¿Okay? Básicamente, les traduzco un poco, nos hemos ganado 150 millones de dólares en un año. Ese dinero ha sido exitosamente convertido e invertido en varios proyectos legales, tanto online como offline. Ha sido un placer trabajar con ustedes, pero como nosotros decimos, todas las cosas llegan a un fin. Hemos llegado, vamos a tomarnos un muy bien merecido retiro. Somos la prueba viviente de que puedes hacer el mal y salir librado. Hemos probado que puedes hacer el dinero de una vida entera en un año. Hemos probado que usted puede volverse el número 1 por la admisión general, no por su propio concepto. ¿Por qué existen las amenazas? ¿Por qué existe el cibercrimen? Porque paga. Es así de simple. Si el cibercrimen no pagara, los cibercriminales no se dedicarían a ello. Comencemos un poquito para atrás a hablar de cómo... Ok, vamos, perdón. Acá. ¿Cómo protegemos una empresa? ¿Okay? En el principio se crearon las redes de computadoras. Las redes de computadoras estaban conectadas a switches, pasaban por un firewall, salían a un router y salían a la red. ¿Cómo comenzamos nosotros a pensar en seguridad para esas cosas? Les pusimos un antivirus, cualquier tipo de protección de host. ¿Okay? Llegó el primer rompimiento. Los usuarios remotos. Los usuarios remotos se llegaron a convertir en un problema. ¿Por qué se llegaron a convertir en un problema? Porque resulta que no era un usuario remoto y los productos de seguridad no estaban preparados para cubrir con su sombrilla de protección a ese usuario cuando estaba fuera del perímetro físico de la compañía.
Recuerdo un caso que me pasó a mí hace estamos 2020, eso fue como en el 2018, perdón, hace 18 años, en el 2002, 2003, probablemente por ahí. Yo trabajaba para una firma, era el IT manager de esta firma, y uno de los consultores se fue a México. Se llevó su computadora, se conectó en el internet del hotel, no tomó las medidas de protección adecuadas y me regresó con un famoso, si no me equivoco, fue Nimda o I Love You, uno de los gusanos de aquel momento. Eso obligó a replantear todo el esquema de seguridad de los productos corporativos, donde ya teníamos que buscar la protección al cliente, no solo cuando estaba dentro del perímetro físico, sino fuera de él. ¿Ok? Es esto que ven acá en el paso 4. Volvimos y tratamos de darle esa seguridad. ¿Ok? Ahora viene la siguiente etapa en la evolución, porque esto se ha vuelto un tema de evolución, mejora, evolución, mejora. Es decir, ahora el cliente necesita interactuar, porque antes simplemente le estaba afuera y se pegaba a la web, pero ahora el cliente necesita interactuar con los otros computadores que sí están dentro del perímetro, con otros servicios y otros servidores que están ubicados acá. ¿Cómo lo resolvimos? Le proveímos las VPNs. Entonces, ya no era necesario que nuestro sujeto que estaba fuera de la red corporativa saliera al internet para acceder a los servicios. Ahora él se conectaba y se veía como un equipo más dentro de la red local, aunque estuviera virtualizado de forma remota. ¿Ok? Aquí entramos con otro tema, y esto llegó a ser una recompensación de ese tema. El firewall corporativo protege el perímetro corporativo. ¿Qué pasa con los servicios de la nube? ¿Qué pasa con todo ese montón de cosas que están afuera? Entonces, los que trabajamos del lado bueno de la seguridad, los chicos buenos, tuvimos que pensar en formas más sofisticadas de establecer ese tipo de protección. ¿Okay? Ahora vamos a hablar de un tema muy interesante, que es una de las grandes limitaciones de los antivirus actualmente. La mayoría de los productos antivirus que hay en el mercado en este momento, no voy a decir que todos tampoco, pero el principal vector de localización de amenazas está centrado en la búsqueda por firmas. Les voy a explicar un poquito cómo funciona la detección basada en firmas. La detección basada en firmas es, yo tengo la firma, por decirlo así, de todos los chicos malos, guardada en un libro. O tengo, veámoslo de esa manera. O vamos a usar el ejemplo que uso siempre, que es el de un banco. Imagínense el guarda de seguridad de un banco. El guarda de seguridad de un banco tiene un registro fotográfico de todos los chicos malos. Todos. Y aparte tiene una directriz que dice, si usted ve a una persona que viene con anteojos oscuros, con una gabardina larga y con sombrero, sospeche porque ese tipo puede venir a asaltar el banco. Entonces, nuestro guarda de seguridad, es decir, nuestro antivirus corporativo, él está buscando dentro de todo el registro fotográfico y está viéndole la cara a la gente y está comparándolo con ese registro fotográfico. Pero, ¿qué es lo que pasa? Esto es como decía mi abuelo, echa la ley, echa la trampa. ¿Cómo se están logrando disfrazar los malware de la actualidad? Simplemente no haciéndose parecer a una firma. Entonces, la detección por firma se ha vuelto fácilmente evadible, fácilmente vencida, y nos entrega a un nuevo problema. ¿Por qué? Porque si yo andaba buscando un tipo que andaba vestido con gabardina, anteojos oscuros y sombrero, y resulta que ahora me viene una muchacha en vestido que no me coincide con ninguna de las caras que yo tengo, pues yo la dejo pasar. Y resulta que será el asaltante del banco. ¿Ok? El otro tema, que es lo que acabamos de hablar, muy similar. Los ataques de día cero, es decir, aquellos ataques
para los que no se ha desarrollado una firma. Son ataques a la libre. Entonces, si tu cara no está en el registro de firmas del banco, el oficial te va a dejar pasar aunque seas un tipo que andas dos armas. ¿Por qué? Porque no importa, no está en la lista. Ese es el gran, ¿cómo llamarlo? Esa es la gran desventaja del modelo basado en firmas. ¿Okay? Para contrarrestar eso, una de nuestras principales armas se ha vuelto un SIEM. ¿Ok? Un SIEM son las siglas por Security Information Event Manager, o sea, gestor de eventos de seguridad de la información, que es un repositorio, sea interno, sea en la nube, o sea on-premise, off-premise, como le quieran llamar, que colecta toda la información de seguridad de todos los equipos dentro de la red. Y ya vamos a ver por qué eso se vuelve bastante importante. ¿Ok? Vamos a comprender un poquito lo que es la evolución de la ciberseguridad cuando hablamos ya de un SIEM. ¿Ok? ¿Por qué una empresa implementa una solución SIEM? ¿Cuáles son las funciones principales de un SIEM? ¿Y cuál es su funcionamiento? ¿Cuáles son las limitaciones y desafíos de una solución SIEM? Porque nuevamente vuelvo al principio que les dije. Echa la ley, echa la trampa. Ok, entonces tenemos este gran cajón que está en la nube o está colocado en premises, donde nosotros queramos, donde llegan todos los logs de seguridad de la compañía. Esto tiene una serie de funciones que ya las vamos a ver. Ok, independientemente de dónde esté conectado el usuario, vía VPN, on-premises, está afuera, él le va a estar descargando datos a ese SIEM. Mediante el uso de unos agentes que acopian esa información y la llevan a ese repositorio, llamémoslo así. Llamémosle repositorio en este momento, aunque luego vamos a ver que es algo muchísimo más poderoso que ello. ¿Okay? ¿Por qué la gente implementaría un SIEM en su empresa? Okay. Primero, para proteger su empresa monitoreando la actividad de la red en tiempo real. Este es el otro gran problema. Asegurarse el éxito de la auditoría, demostrando el cumplimiento de los estándares de seguridad de datos. ¿Por qué? Porque resulta que ahora tengo un lugar donde tengo todos los logs, les puedo dar trazabilidad, los puedo diseccionar para efectos forenses, los puedo guardar durante el periodo que yo quiera, retenerlos, reestudiarlos y verificarlos. Y vamos a ver la importancia en los siguientes slides del por qué el revisitar, rediseccionar y volver todo este asunto a un estado normal es importante para la gestión de cacería de amenazas o threat hunting, como le dicen ahora. ¿Okay? Comprender incidentes haciendo análisis forenses, acceder a inteligencia de amenazas para apoyar la función de analítica de seguridad, que es lo que vamos a ver, abordar los incidentes pendientes apoyando el proceso de respuesta a incidentes, y realiza analítica de seguridad para apoyar el proceso de cacería de amenazas o threat hunting. Ya eso lo tenemos muy clarito. ¿Cuáles son las funciones principales de un SIEM? Primero, monitoreo en tiempo real. ¿Okay? La capacidad de registrar eventos y definir elementos de seguridad para eventos y registros, o mejor conocidos en nuestro mundo como logs. Un buen agente tiene que conducir la información rápidamente y de forma expedita a su lugar de procesamiento. ¿Por qué? Porque lo primero que un ciberdelincuente va a buscar es cortar esa comunicación, porque lo que no se registra no pasó. No dice una cancioncilla por ahí. Entonces, si yo logro interrumpir ese flujo de datos, voy a tener la capacidad de encubrir mis propios pasos, porque ya yo estoy en control de ese equipo y ya yo puedo hacer lo que quiera con él y borrarlos localmente. Pero si él los está transmitiendo a otra locación, yo no la tengo tan fácil. ¿Ok? Este es otro detalle. Hay que evitar la inundación de datos. Es decir, tenemos que seleccionar muy bien los datos que van al SIEM y cuáles no, porque tampoco el almacenaje es gratis. Sin embargo, reducir
que es una política muy común de ciertos proveedores de SIEM, reducir por medio de tuning la cantidad de datos que te genera, puede empobrecer la analítica de la data, como lo vamos a ver más adelante. La segunda función es el cumplimiento de estándares de seguridad. La mayoría de los estándares de seguridad, SOX, PCI, HIPAA, promueven o requieren el uso de una herramienta SIEM para que haya un punto único de auditoría y de trazabilidad de los eventos. ¿Okay? Permite a las organizaciones permanecer en el negocio, cumplir con los objetivos y cumplir con las leyes. ¿Okay? Muchas soluciones SIEM ya vienen con estándares de cumplimiento integrados, pero no siempre se asume. Algunos SIEM requieren un poquito más de trabajo a la hora de llevarlos a niveles de cumplimiento. La tercera es el apoyo a la función forense. Como les dije, si tenemos todos los datos de seguridad, y no solo eso, que ya lo vamos a hablar un poquito cuando hablemos de análisis de comportamiento y estas cosas. El principio de Lockhart dice que lo que usted toque va a dejar un rastro. Cualquier acción va a dejar un rastro de ella, sea físico o digital, porque Lockhart inventó esto para la forense anterior, la de los señores que revisaban los cadáveres y revisaban los crímenes y este tipo de cosas. En el crimen digital es exactamente lo mismo. Usted puede, tengo una frase de nuestro sitio que dice, el malware puede esconderse, pero tarde o temprano tendrá que ejecutarse. Y cuando se ejecute, lo detectamos. Ese es el punto principal. ¿Por qué? Porque al tener la capacidad de función forense, quiere decir que yo puedo agarrar un flujo de datos en un punto específico del tiempo y revisitarlo. Y no solo ver lo que pasó en el equipo A, que fue el afectado, sino, mira, y es que pasó tráfico por el firewall, sí, mira, y exportó datos y logró exfiltrar estos datos de aquí para allá. Pero si yo no tengo esa visión holística y esa visión completa de todo mi parque de equipos, esta función se va a volver muy complicada. La que sigue es el feed de inteligencia de amenazas. Okay. Esto es importante. ¿Se acuerdan cuando hablamos hace un momento acerca de la detección basada en firmas? Yo soy de la creencia que las empresas que sigan haciendo detección por firmas están condenadas a morir en el muy corto plazo, en realidad. Yo les puedo decir que no creo que ninguna empresa que siga trabajando aferrada al tema de firmas sobreviva 24 meses más en el mundo de la seguridad. ¿Por qué? Porque el tema de las firmas ya fue superado, ya fue evolucionado, ya todos lo hacen y ya todos saben cómo burlarlo. Entonces ya no tiene sentido. Okay. La inteligencia de amenazas nos permite conocer perfiles nuevos, formas nuevas, pero no basados en firmas, sino basados en cómo se comporta ese programa, cómo se comporta ese software, cómo se comporta ese router, ese firewall, ese dispositivo IoT conectado a la red. ¿Okay? ¿Que esto lleva trabajo? Sí. Esa es, digamos, la parte negra de todo esto. No es magia. Los SIEM no son mágicos. Nadie le va a poder decir, usted le pongo este cajoncito y ya mañana usted tiene todo. No. Esto lleva un trabajo. Hay que tunearlo, hay que personalizar, hay que hacer ajustes a los agentes para que uno comience a ver ese valor de la inteligencia de amenazas traducido en reconocimiento de dichas amenazas. ¿Okay? La siguiente función es apoyar el proceso de respuesta a incidentes, por supuesto. En el momento en que un SIEM detecta por medio de correlación, por medio de inteligencia artificial, por medio de aprendizaje de máquina, por medio de detección de anomalías, por medio de firmas, porque sí, o sea, seguimos trabajando de una u otra manera con algunas firmas o con algún OSINT, por ejemplo, que nos dice inteligencia open source, que nos dice mira, este nuevo malware se está comportando de esta y de esta manera, de tal forma que nosotros podamos hacer una correlación adecuada y generar la alerta de un posible incidente o de un incidente en proceso. Y ese es el trigger o el disparador que dispara el proceso de gestión de incidentes dentro de la compañía. ¿Ok? Esto ya lo hablamos.
el análisis de seguridad, finalmente. Patrones, comportamientos, todo esto son cosas que le ayudan al analista de seguridad a revisar si un evento constituye una amenaza o no. ¿Okay? Otra frase de nuestro sitio dice, no todo evento es una alerta, pero toda alerta por fuerza es un evento. O sea, tiene que haber un evento para que se genere una alerta, pero no necesariamente todo evento constituye una alerta. ¿Okay? Estas son un resumen de las 6 funciones principales que tiene un SIEM en la actualidad. Y vamos al módulo 2. Quisiera hacer una pausa para ver si hay alguna pregunta o algún comentario de camino antes de proceder al módulo 2 del tema. No, don Luis, no tengo consultitas por acá. Bueno, ¿eso quiere decir que están entendiendo todo? ¿O estoy haciendo algo mal? Ok, perfecto. En el módulo 2, aquí vamos a ver 2 cosillas. El proceso del análisis de seguridad y el proceso de cacería de amenazas o de threat hunting, como le llaman. ¿Ok? ¿Cuáles técnicas usamos para hacer análisis de seguridad? Revisamos, analizamos, correlacionamos y flagueamos. Yo siempre uso el ejemplo de un río. Ustedes imagínense un río donde pasan 1 millón de peces por segundo, por ese río en flujo continuo. Yo necesito revisar ese millón de pececitos que pasan por segundo. Yo necesito analizarlos. Yo necesito revisar qué relación tiene el pescadito que pasó hace 2 segundos con el pescadito que está pasando en este momento para flaguear o pintar o taint, es el término en inglés. Y yo voy a agarrar ese pescadito y lo voy a pintar de amarillo, por poner eso. Entonces, en el siguiente proceso, yo voy a agarrar todos los pececitos que yo pinte de amarillo y los voy a separar en un canal aparte del flujo del otro millón por segundo que está pasando. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos un conjunto de datos, hacemos correlación de datos, hacemos enriquecimiento de esos datos y hacemos revisión de anomalías. ¿Ok? El proceso de, conjunto de datos o colección de datos, mejor expresado. Es ese proceso donde yo tengo agentes o sin agente. Simplemente yo agarro un dispositivo que no tiene un agente, por ejemplo, un dispositivo IoT, yo no le podría instalar en este momento un agente para que me genere datos a un SIEM. ¿Pero qué le digo? Ok, no hay problema. Use Syslog y si puede hacer transmisión de Syslog de forma segura, mándeme todo su login a este aparatito o a esta dirección IP o a este URL de acuerdo a las necesidades. Entonces, esto puede ser vía agente, que son estos que están aquí, o agentless, o sea, sin agente para estos otros procesos que están acá. Una vez que eso entró, vamos a empezar el proceso de correlación. Es decir, vamos a revisar lo que pasó aquí con lo que pasó aquí, 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 con lo que pasó aquí y con lo que pasó aquí. Y vamos a tratar de unir esas cadenas de eventos que me permitan relacionar un mapa de por dónde está pasando la situación. El tercer, aquí vamos a ver un poquito de esto. En el feed tradicional de eventos, de un SIEM, digámosle, voy a usar un término tal vez rudo, pero muy cierto. Hablemos de los SIEMs de primera generación. Los SIEMs de primera generación registran eventos, registros y alertas. Eso es este pedacito del acervo total de datos que están disponibles. ¿Por qué? Porque hay un montón de información en medio que nos va a ayudar, estos feeds de análisis de seguridad, que es información de inteligencia, pistas de auditoría, encontrar flujos, encontrar todo ese montón de cosas que ven ustedes acá, comportamiento en redes sociales. Por ejemplo, hace unas semanas hubo una intrusión seria en Twitter donde agarraron a personajes muy reconocidos y les metieron un tweet a todos que les decía, vean, acabo de invertir tanta plata en bitcoins en este lugar y me generó el doble, les invito a que hagan lo mismo. Y al final creo que se descubrió que era una muchachita como de 17 años
la que había hecho ese cibercrimen y fue muy interesante. Entonces, todo este tipo de cosas es lo que nosotros conocemos como indicadores de compromiso. Son esas pequeñas miguitas de pan, esos pequeños rastros de los que habla Lockhart, esas pequeñas cositas que nos llevan a decir, aquí está pasando algo. Todavía no he entendido qué está pasando, pero estoy seguro que lo que está pasando no es bueno. ¿Okay? Aquí entramos en otra fase que es el enriquecimiento, que es donde definimos esas amenazas, o sea, nos alimentamos de esas amenazas y nos alimentamos de esos indicadores de compromiso y los cruzamos con nuestro flujo de 1 millón de pescaditos por segundo para que nos diga cuáles pueden ser posibles pintables de amarillo, que es lo que andamos buscando. ¿Ok? Entonces, ahora, además, yo voy a usar unas técnicas de Machine Learning para que me diga que el peso normal de cada pescadito es de 600 gramos, pero un pescadito sospechoso puede ser un pescadito de más de 1 kilo. Entonces, el análisis de anomalías me va a analizar el millón de pescaditos y me va a seleccionar los peces que pesan más de 1 kilo y me los pinta de amarillo. ¿Por qué es importante el análisis de anomalías? Y esto es una parte muy importante. ¿Ok? No necesariamente una anomalía significa una alerta, pero significa un evento de interés. Es algo a lo que debemos de poner atención particular. Les doy un ejemplo. Cuando nosotros estamos revisando, no sé, la calculadora de Windows, para darles un ejemplo muy trivial, un ejemplo de una anomalía. Lo normal es que la calculadora de Windows se ejecute sobre la carpeta Windows System y es un programilla que pesa 20 megas. Y le genera un compromiso de procesador de entre un 1 y un 3% del procesamiento total y consume 500K de memoria. ¿Qué pasa si yo tengo un proceso que se llama calc.exe? Pero resulta que en lugar de pesar 30 megas, pesa 150 megas. En lugar de ejecutarse en Windows System, se está ejecutando en user C32 XXXX y en lugar de consumirme 200K de memoria, me está consumiendo 1 mega de memoria. Es una anomalía. Ese calc no es calc. Es otra cosa. Todavía no sé qué es, pero no es calc. Es sospechoso. Y esos son el tipo de cosas a los que nosotros llamamos anomalías. Ok. Todo esto que conocemos, todo esto que acaban de ver, es lo que conocemos como el proceso de análisis de seguridad. ¿Cuáles son los objetivos principales detrás de esto? Mejorar la postura organizacional de seguridad, neutralizar las amenazas y mitigar los riesgos. ¿Ok? Entonces, necesitamos un SIEM para recopilar los datos de tráfico y hacer la correlación. Necesitamos que ese SIEM esté amarrado, llamémoslo así, a un proceso de análisis de seguridad que nos va a dar tráfico analizado, puntuación por riesgo determinada. Entonces nos va a decir, de los pescaditos amarillos, quiero solo los que tienen la aleta torcida, porque esos son los que yo quiero sospechosos en este tema. Y lo tercero, voy a hacer un proceso de threat hunting, que es determinar, ahora sí, basado en ese proceso, basado en todos esos pescaditos que seleccioné, cuáles constituyen realmente esas amenazas para iniciar el proceso de neutralización de esas amenazas. ¿Okay? El proceso de threat hunting está comprendido por 4 grandes fases, llamémoslo así. La primera fase es la entrada de las amenazas, donde le damos seguimiento con los indicadores de compromiso, es decir, comparamos ese tráfico que tenemos con nuestra inteligencia acerca de indicadores de compromiso. Conducimos la actividad del threat hunting. Típicamente la actividad del threat hunting está enfocado en atacantes externos. Pero ¿qué pasa si la amenaza viene de adentro? Ya el firewall no la vio, pero yo tengo sensores
pequeñas alarmitas, sensores de movimiento, llamémoslo como el mundo físico, que liberan alarmas si se genera una actividad que yo considero maliciosa. ¿Ok? La revisión de los conductos, donde se evalúan los resultados del threat hunting, y basado en eso, o sea, en esa revisión de conducta, vamos a hablar un poquito más de esto. Voy a tratar de ampliar un poco más el tema de la revisión de conducta. En la revisión de conducta es cuando nosotros nos damos cuenta cómo se está comportando un programa en particular. ¿Ok? Luego de eso, de que ya nosotros tenemos todo eso en medio, ¿ok? Los resultados se documentan y se elevan a respuesta a incidentes si es necesario. Es decir, ya para ese momento yo voy a tener una certeza acerca de si el evento sobre el que yo estoy sospechando constituye o no un incidente. ¿Y qué es un incidente a fin de cuentas? Es una violación de una política de seguridad, es una actividad maliciosa dentro de mi red que pone en riesgo activos de información. ¿Ok? ¿Cuáles son las entradas de aquí? ¿Dónde comienza el proceso de threat hunting? Indicadores de compromiso, indicadores de inteligencia y patrones. Patrones es la forma más, digamos, en este momento se está volviendo la forma más emergente, para llamarlo, o sea, la más importante de detección de comportamiento malicioso. Es decir, imagínense un barrio donde hay 100 casas. Es un condominio donde hay 100 casas. Las 100 casas son iguales. Resulta que se metieron a robar a 15 de esas 100 casas. Los investigadores forenses del organismo de investigación judicial llegan, hacen un análisis y llegan a la conclusión de que la misma banda o el mismo perpetrador fue el que entró a las 15 casas. ¿Cómo lo saben? Porque siguió un patrón, un modus operandi. Es decir, siempre apagó la luz para desactivar la alarma, le echó un pedacito de comida con un somnífero para dormir a los perros, y en todos los casos quebró la ventanita que estaba a la par de la puerta de la cocina para poder abrir el llavín por detrás. Y como ellos detectaron que en todos los casos eso había sido de la misma manera, ya tenemos un patrón. Si nosotros tenemos inteligencia de esos patrones ya específicos, ya nosotros podemos identificar claramente cómo se va a comportar un malware, aunque no aparezca en una firma de malware, aunque hayas hecho intento de evasión. ¿Por qué? Porque al momento de ejecutarse se va a ejecutar con un patrón y ese patrón va a coincidir con el patrón de alarmas que ya nosotros tenemos caracterizado. ¿Okay? ¿Qué pasa con los patrones nuevos? Y esa es la pregunta, porque aquí entramos en el tema de, hay patrones, ¿eso quiere decir que lo estás haciendo por firmas de nuevo? No, señor. Resulta que los patrones nos indican comportamiento. Entonces ya podemos hacer como hacen, no sé si ven estos programas de la seguridad en los aeropuertos, cómo detectan a las personas que llevan droga, porque se ponen nerviosas, porque no comen, porque solo toman agua. Hay una serie de factores o de formas en que se comporta un ser humano en la que se delata a sí mismo de que lleva drogas. ¿Ok? Es exactamente lo mismo. Al reconocer nosotros todos esos posibles patrones, ya nosotros podemos correlacionar esos patrones con actividad maliciosa. Al analizar los patrones de actividad, podemos encontrar más fácilmente que no es exactamente igual a lo que nosotros tenemos en el patrón, pero se está comportando extraño. Investiguémoslo a fondo. ¿Ok? Las actividades de la cacería de amenazas son 4. Primero, la selección de las herramientas que vamos a usar, ¿no? Entonces tenemos que preparar nuestro kit de cacería, llamémosle así. ¿Okay? Luego, hacemos la colección de datos de todas esas herramientas, hacemos un análisis de esos resultados, analizamos esos artefactos que tenemos aquí y documentamos los resultados. ¿Ok? Los resultados pueden ser 3. No se detectó ninguna indicación de compromiso. O sea, no hay un indicador de compromiso, no hay un IOC, ese tráfico no hay ningún problema, siga tranquilo. El escenario en medio, llamémoslo. Se encontraron algunas violaciones de políticas, pero, digamos, no es malicioso,
pero tampoco está bien. Es decir, esto hay que ponerle atención, tenemos que estudiarlo un poquito más a fondo. Y la tercera, que es pues la que nosotros quisiéramos nunca encontrar, pero siempre nos la vamos a encontrar, que es detectamos actividad maliciosa y el impacto y esa actividad maliciosa tuvo un impacto en un conjunto específico de activos de la organización. ¿Sí? Los resultados de eventos o incidentes. Okay. Cuando se genera un incidente, toda esa información del threat hunting va junto con el incidente al equipo de respuesta a incidente, para que ellos comiencen a trabajar en qué. 1, en las contramedidas y 2, en la neutralización de la amenaza. Como decían en los submarinos, esto es una cuestión de contención de daños. Lo primero que tiene que hacer un equipo de respuesta a incidentes es determinar el impacto y la criticidad del incidente, y basado en ese impacto y criticidad del incidente, debe ser capaz de generar una reducción en la superficie de ataque, que eso es una contramedida, o buscar la forma de neutralizar esa amenaza. ¿Por qué? Porque lo primero que yo tengo que hacer es evitar de que la infección que tengo en el equipo A se expanda o se expanda o haga un contagio masivo al resto de los equipos dentro de mi organización. Esto es muy común en los patrones de ransomware. Entonces, aislar el segmento de red o aislar el equipo sobre el que tenemos la sospecha es una premisa primaria, porque eso nos va a trabajar en la contención de daños futuros a otros equipos. ¿Okay? Puede ser que dentro de todo esto tengamos que desarrollar un caso de negocios para hacer un tuning en nuestras formas de detección, como hablábamos en el caso del candadito. No estamos 100% seguros de que eso que pasó sea malo, pero definitivamente no es bueno. Entonces, ajustémoslo, o sea, como cuando uno va a retail, ¿verdad? Usted tiene una falta leve, tiene otra falta leve, ya 2 veces la misma leve, en 2 años seguidos ya se vuelve una grave. Es exactamente un patrón parecido, llamémoslo así, una analogía similar. ¿Ok? Luego agregamos toda la documentación a una base de datos de inteligencia de amenazas cibernéticas para que pueda usarse en escenarios futuros. Aquí tomamos data de lo que ya aprendimos y yo tengo la hipótesis de que eso me pasó antes. Como yo tengo un SIEM donde tengo toda mi información colectada, soy capaz de tomar un flujo de datos, hacer un reanálisis de esos datos y decir, esto ya me había pasado. Y tengo que hacer esto y esto y esto para que no me vuelva a pasar. ¿Ok? En resumen, hay 4 componentes básicos del proceso de análisis de seguridad, que es la colección de datos, la correlación de datos, el enriquecimiento de datos y la revisión de anomalías, que nos genera 4 fases en la cacería de amenazas, que son las entradas, las actividades relativas a la cacería como tal, las revisiones de conducta y las salidas dadas a eventos o incidentes. ¿Preguntas hasta aquí? Súper claro, no tengo consultitas. Excelente. Okay. La empresa para la que nosotros trabajamos, Noggin, tiene un producto, del que vamos a hablar un poquito ahorita, que cumple con este tipo de expectativas. ¿Okay? El producto se llama CyberEasy. ¿Y qué es? Primero, es una solución ligera, es decir, no les va uno de los grandes problemas de los CIEM y de los EDRs, Enterprise Detection and Response, es el alto peso o digamos, el programa es tan pesado que ralentiza los equipos donde está trabajando. Es decir, Carbon Black o cualquiera de estos hace el procesamiento de la actividad maliciosa en el equipo local. Eso hace que sea muy pesado a la hora de manejarlo dentro del equipo. CyberEasy hace todo ese procesamiento en la nube. Por lo tanto, lo único que tiene que hacer el agente que está en el equipo es colectar la data y enviarla. Y el análisis se hace en la nube y la alerta sale por la nube. ¿Okay? Nos permite la visibilidad de eventos sospechosos, nos reduce ampliamente el número de falsos positivos por el uso de técnicas de
inteligencia artificial, aprendizaje de máquina, detección de conductas, detección de anomalías y todo este tipo de eficientizaciones de los procesos de gestión de incidentes que permite ahorrar tiempo, ahorrar esfuerzo y ahorrar recursos. ¿Por qué? Porque los Security Operations Center, o sea, los centros de seguridad que hacen todo este análisis de amenazas, siempre han estado compuestos por un nivel 1, que es el que encuentra las cosas, un nivel 2, que es el que analiza esas cosas, y un nivel 3, que es el que se dedica ya a la gestión del incidente. Con CyberEasy, nosotros cuando lo concebimos, lo hicimos bajo la premisa de que queríamos brincarnos al nivel 1 y al nivel 2, automatizar el nivel 1 y 2 del SOC. ¿Para qué? Para que las verdaderas alertas sean tratadas por quienes tienen que hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos dado cuenta que mientras la bolita pasa del nivel 1 al nivel 2 del SOC, el nivel 2 del SOC hace su trabajo y le pasa la bolita al nivel 3, se pierde tiempo. Y ese tiempo es súper valioso a la hora de hacer contención de daños. Si usted tiene la capacidad de tener un SIEM o un EDR que le genere data en tiempo real, usted va a poder reaccionar más rápido, así pasó por todo un proceso en que hubo humanos envueltos. ¿Okay? ¿Cuál es nuestro proceso? Nuestro proceso es bastante similar al que hablamos. Hacemos un buffer de telemetría. Esa telemetría la sometemos a enriquecimiento. Le ponemos inteligencia de amenazas. Le ponemos perfilado. Sacamos alertas y categorización de esas alertas. Y hacemos una indexación de esos datos. Ahora bien, esta es otra cosa en la que nosotros nos diferenciamos de la mayoría de los SIEMs. Nosotros tomamos la data cruda que entró acá y la guardamos en un archivo intacta, sin haberle hecho nada, sin pinturas, sin pesaditos con aleta amarilla, si tiene la aleta torcida o no, no, todo eso se guarda crudo para efectos de disección forense posterior. Y en otro repositorio guardamos las respuestas en tiempo real, o sea, las alertas, ya el tráfico que constituye una alerta se guarda en un repositorio diferente para obtener la data con la que va a trabajar el equipo de respuesta a incidentes. Esto es conocido como nuestro flujo de procesamiento de CyberEasy. Okay. Esta es una muestra de nuestro dashboard. Creo que estamos cerca de la última versión de nuestro dashboard, donde mostramos los países que ha visitado el tráfico de la red mía, porque no, en este dashboard no estoy viendo una máquina, estoy viendo todo el conjunto de máquinas. ¿Qué viene a solventar CyberEasy? Antes los SOCs tienen que tener una pantalla para monitorear el antivirus, otra pantalla para monitorear el IDS, otra pantalla para monitorear el firewall, otra pantalla para monitorear aquello y un humano viendo las 4 pantallas al mismo tiempo a ver en dónde se encuentra el tráfico malicioso. Nosotros conjuntamos eso en un solo vidrio, en un solo dashboard que le permite al usuario, ¿verdad?, entender exactamente lo que está pasando, cómo está pasando y qué acciones tiene que tomar para mitigar. ¿Ok? He llegado al final de la exposición, así que este es el momento de recibir las preguntas o comentarios al respecto. Por acá tengo una consulta de parte de Javier Esquivel. Mucho gusto, Javier. Pregunta, ¿cuál es el modelo de licenciamiento del CyberAce? CyberEasy, de nuestro producto. Okay. Correcto. Nosotros tenemos un modelo de licenciamiento basado en 3 tipos de licencias, dependiendo de el volumen de datos que usted maneje. Si usted maneja, tenemos, de acuerdo al nivel de almacenamiento que usted vaya a tener de esos datos. Eso para efectos de usuarios finales. En casos de servicios corporativos muy grandes, tipo Cloudflare, si nosotros hiciéramos ese cobro, no sería eficiente por un tema de almacenamiento. Entonces tenemos también un esquema basado en volumen de tráfico.
puede escribirnos a esta dirección que está acá, se llama bethehero@nogin.com, y nosotros podemos darle todos los detalles, y si no me falla la memoria, en nuestra página web está la tabla de precios de nuestros productos. Como le digo, esto depende de la cantidad de datos que usted quiera. Tenemos 3 escalas para ello, y depende del tiempo que usted quiera retener esos datos. Gracias, Javier. De parte de José, tengo un comentario que dice: buenas noches, por la evolución de ataques para evitar ser detectados por los antivirus, y la sugerencia es utilizar un SIEM. El análisis y detección de amenazas se puede volver un poco más lento. Se sugiere que otros componentes de una arquitectura dispongan de métodos de contención para evitar ataques. Por ejemplo, inteligencia en router, entre otros, cuando los ataques son externos. Correcto su planteamiento. En principio, ¿verdad? El problema es que el router no se está dando cuenta de lo que está sucediendo en los otros elementos de la red corporativa. Entonces, el router puede reaccionar mediante módulos de inteligencia, ¿cierto? Hay Intrusion Prevention Systems, módulos de Intrusion Prevention Systems para Palo Alto, para Cisco, para varias marcas, que le permiten tener esa funcionalidad, pero uno, es una funcionalidad limitada. 2, otro detalle relevante, estás viendo solo lo que está pasando en ese router. Te colabora en la contención de daño de ese router, pero tenés que verlo ampliado a todo tu parque. Gracias, José, por el comentario. Serían todos los comentarios que tenemos de momento. ¿Okay? Creo que les voy a devolver como 15 minutos de su valioso tiempo. Bueno, muchísimas gracias, don Luis, por acompañarnos. Gracias a nuestra empresa aliada Nogin por compartir con nosotros este espacio. Y gracias a todos ustedes también por habernos acompañado. Si desean más información sobre nuestras carreras, charlas y eventos, pueden visitar nuestro sitio web usenfotec.ac.cr, o bien nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Nos pueden buscar como Universidad Senfotec. Les recuerdo que este viernes 21 y sábado 22 de agosto tenemos nuestra Expo Senfo virtual, donde vamos a estar compartiendo los mejores proyectos de nuestros estudiantes en vivo, información de nuestro laboratorio de inteligencia artificial, bolsa de empleo e información de la universidad. Recuerden, este viernes 21 de agosto y sábado 22 de agosto pueden ingresar por medio de exposenfo.com. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, don Luis, y que tengan una linda noche. Muchísimas gracias a Enfotec por el espacio para hacer la exposición, y muchísimas gracias, amigos, por su tiempo. Sé lo difícil que es estar a las 7 de la noche todavía despierto viendo un webinar, pero espero que les haya sido de su agrado y que les haya generado valor añadido en sus planteamientos de ciberseguridad. Buenas noches. Buenas noches.